Bien, partimos hoy día con esta presentación que tratamos de hacer la vez pasada y que desgraciadamente salió un poco trunca, ¿no es cierto?, por el problemas de internet. Esperemos que esta vez salga mejor la cosa. Vamos a ver cómo, vamos a tratar de entender mejor lo que se entiende por los logaritmos, la importancia que tienen, cómo funcionan, en fin, y damos comienzo a esta presentación. Partamos con la tarea que les puse. ¿Por qué les puse la tarea del sonido? Bueno, un problema, a mi edad ya yo he visto muchos de mis compañeros, gente que estuvo metida, compañeros de curso que tuvieron mucho cosa con estos eventos y cuestiones, y realmente uno se da cuenta que son medio sordos. ¿Y qué les pasó? Que al igual que ustedes pasaban todo el día con un audífono puesto en la oreja, ¿no es cierto? Estaban todo el día escuchando una música y música fuerte, porque en realidad es mucho mejor escuchar la música fuerte que no. Yo de hecho cada vez que pongo a uno de mis cantantes favoritos, que es el Paul McCartney, que es uno de los Beatles, en los conciertos que ha dado en distintos países que son maravillosos, toda la cantidad de escenografía, las cosas que pone, en fin, pero para poder ver este tremendo concierto en una pantalla de, qué sé yo, 50 pulgadas, que es una pantalla chiquitita, aunque les digo que son bastante más grandes de las que habían cuando yo tenía la edad de ustedes. En mi casa había un solo televisor para toda la familia. El televisor era un Motorola de 12 pulgadas, creo. O sea, chiquitito el coso, y con eso nos juntábamos toda la familia a ver las películas en blanco y negro que daban en sábado de estreno, qué sé yo, noches de estreno que daban en el canal 13 los días sábado a la noche. Pero bueno, hoy día yo tengo 4 veces más, 5 veces más, qué sé yo, son 60 pulgadas, 55 pulgadas, que una pantalla bastante más grande, pero nunca es como la pantalla de un cine. Bueno, pero en todo caso, la cuestión es que la gente que está todo el día conectado y poniéndose los audífonos para escuchar música, créanme, chiquillos, que van a tener problemas después con la parte auditiva. Y cuando uno empieza a quedar sordo, uno de los problemas que tiene la gente que empieza a quedar sordo es que nota que todo el ambiente se le pone muy agresivo. Porque cuando yo te digo algo y tú no lo entiendes, tú pides a la persona que te repita, por favor, ¿qué dijiste? Y la otra piensa que puede ser, ¿no es cierto? Entonces le grita, te dije que tal cosa, ¿entendiste? Sí, entonces el tipo empieza a ver que todo el mundo se pone agresivo porque está sordo. Entonces yo les digo, por favor, tengan en consideración eso, es un problema. Bien, el gráfico que les mostré a ustedes, ¿no es cierto?, era este gráfico que les pedí que hicieran, era fundamentalmente para que compararan, ¿no es cierto?, la intensidad sonora cuando va en watts por metros cuadrados versus la intensidad sonora cuando está en decibeles por aquí abajo. Esto de aquí abajo es decibeles. Normalmente los sonidos se miden, o la forma que ustedes los van a ver son habitualmente decibeles. O sea, van a trabajar ustedes de 0 hasta 200 decibeles o algo así. 200 decibeles, entre paréntesis, es una cantidad horrorosa. O sea, imagínense la bomba atómica de Hiroshima. Si ustedes hubieran estado más o menos cerca de donde explotó esa bomba, no le hubiera quedado tímpano bueno, porque con 200 decibeles se les destruye el oído. Pero antes de destruir el oído, hubieran quedado convertidos en una sombra negra sobre una piedra. O sea, si yo he visto eh, fotos de personas que fueron prácticamente eh, evaporadas, por así decirlo, por la bomba atómica, y uno puede ver una sombra sobre un pavimento. Entonces está marcado en Hiroshima, ¿no es cierto? Está marcada la sombra como un monumento histórico. Esto era una persona. Y se ve una cosa negra que tiene la forma de una persona, pero ni siquiera como en Pompeya, que uno puede recuperar el cadáver. Aquí ni siquiera eso, o sea, una pura sombra, ¿no? Aquí una cosa negra con forma de persona arriba de un cemento, de una calle, o qué sé yo. Entonces, 200 decibeles le destruyen la oreja. Y por eso es que la gente que dispara, cuando van a hacer estos fuegas de tiro, que se ponen orejeras, y son orejeras muy especiales. Yo les puedo mostrar, si alguna vez me acuerdan ustedes, les puedo traer unas orejeras especiales, que son las que se usan en ambientes de extremo ruido, o sea, cuando el ruido supera los 120, 130 decibeles, que estamos hablando, ¿no es cierto?, 130 decibeles está acá. O sea, vamos viendo aquí fuegos artificiales. Por ejemplo, si ustedes alguna vez tienen la ocasión de ir al Mercurio,
a esta empresa, el Mercurio, donde está la imprenta, donde se imprimen los diarios de cada día, la segunda, el Mercurio, qué sé yo, el ruido que hay dentro de esa sala es impresionante y la gente que entra ahí está obligada, por norma, tienen que entrar con orejera. Yo les puedo mostrar las orejeras que se usan, si me acuerdan. Tengo unas que son increíbles, o sea, son impresionantes cómo disminuye el ruido. Bien, la discoteca, por ejemplo, estamos hablando aquí de 110 decibeles. O sea, ustedes se van por acá, nosotros yo les puse la discoteca aquí, ustedes se van por acá, donde intersecta aquí tenemos 110 decibeles. 110 decibeles ya está por sobre la norma. Si ustedes ponen una discoteca en una ciudad, van a tener que preocuparse de poner elementos que absorban el sonido para que no salga para afuera, fuera de norma. O sea, pueden tener dentro de la discoteca 110, 120 decibeles, pero fuera de la discoteca a cierta distancia no pueden superar los 90, creo que son 90, 95 por ahí. Bien, y aquí está el ruido del metro. Y yo les pedí a ustedes que hicieran un esfuerzo y que pusieran en el celular, ¿no es cierto? En el celular de ustedes, que subieran las aplicaciones. Hay unas aplicaciones que son de sonómetro. Así se llama el equipo que mide sonido, es el sonómetro. Entonces yo les pedí a ustedes, ¿por qué no hacen una prueba? Bajen en el teléfono celular, hagan la prueba. Suban una aplicación que se llama Sound Meter, o sea, medición de ruido, de sonido, y podrán ustedes empezar poco a poco, ¿no es cierto?, a medir ustedes mismos medir en decibeles cuánto es el ruido de un auto, una micro en la calle, en la casa, cuando llora la guagua, sería interesante saber cuántos decibeles genera una guagua llorando a moco tendido. Yo no le he tenido todavía la posibilidad, pero véanlo ustedes que son más jóvenes, que tienen guaguas como hermanos, algunos de ustedes, vean, cuando se pone a llorar la guagua, pónganle el equipo al lado y vean cuántos decibeles genera esa guagua. Y se van a sorprender, puede llegar a 110 decibeles o algo por ahí. No es menor la cantidad. Aquí está, ¿no es cierto? Este es el decibel. Aquí les voy a mostrar bueno, estamos acá. Bueno, este es un poco el decibel meter, no sé si se alcanza a ver ahí. Pero se llama esta cosa, se llama el sound meter. Y cuando yo hablo frente al sound meter estoy entre 60 y 80 decibeles. Y 80 decibeles es lo que se acepta como máximo aceptable, ¿ok? Bueno, si hubieran hecho la tarea, ustedes hubieran llegado a una línea recta de este tipo. Esa es la tarea. Y con eso pueden cambiar de intensidad sonora en watts por metro cuadrado a decibeles. Eso es. Y no hay mucho más que decir al respecto. Acuérdense de la sordera. Por favor, preocúpense de eso. Es un tema que deberían tenerlo. Bueno, acá nosotros tenemos distintas formas de curvas logarítmicas. En un caso tenemos la curva del logaritmo cuando nosotros tenemos esta curva roja que hay aquí, ¿no es cierto? Nos está indicando que esta curva de logaritmos que va descendente, decreciente, ¿no es cierto? Porque va de esa manera, es decreciente porque la base es menor que 1. La base en este caso, el logaritmo es 0,5x. O sea, si ustedes tienen 0,5x, quiere decir que es menor que 1 y mayor que 0, por lo tanto, van a tener una forma de este tipo. Y al contrario, si fuera mayor que 1, tendrían una forma de este tipo de acá. Sería así. Pero pasaría por el mismo punto A, pero sería creciente. Sería una cosa que va asintótica y va para acá. Para que ustedes tengan la idea. Entonces, ¿qué pasa con el dominio y rango? En el caso del logaritmo, el dominio, fíjense ustedes, son los reales positivos. X no puede ser negativa, por lo tanto el dominio de la función son todos los reales positivos. Y el rango son todos los reales, porque el valor que tiene ahí es desde más infinito hasta menos infinito. Se fijan ustedes, aquí va creciendo, ahí está el más infinito y por acá sigue bajando, 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 pero va haciendo menos hasta llegar al menos infinito. O sea, eso es lo que hay que acordarse. ¿Ok? Bien. Si nosotros
Cambiamos un poco ahora el logaritmo y en vez de poner logaritmo de x, como está acá, si ponemos logaritmo de x más menos c, ¿qué es lo que pasa con el gráfico? El gráfico se va a correr. O sea, si ustedes ponen logaritmo de más, en este caso yo puse el ejemplo, veamos logaritmo de x menos 5 con base 5. ¿Qué es lo que hace este x menos 5? Lo único que hace es correr este eje que está aquí, lo corre 5 lugares para acá. Si ustedes se fijan, si yo corro este eje para acá y lo pongo aquí, en la curva es la misma. Y ese x menos 5, en este caso, lo único que hace es corre el vértice, por así decirlo, lo corre 5 lugares hacia la derecha. Y si fuera x más 5, correría el eje, lo correría en esta otra dirección. O sea, la curva logarítmica sigue siendo exactamente la misma, pero el punto donde intercepta el eje X va cambiando y lo corre en 5 posiciones, en este caso hacia la derecha si fuera X menos 5, y sería X, si fuera X más 5, lo correría 5 corridas hacia la izquierda. También alteraría el dominio y el rango, ¿no es cierto? Porque en este caso, si ustedes analizan esta curva, se van a encontrar que el dominio, en este caso de X más 5, X menos 5, serían todos los reales positivos mayores que 5. ¿Se fijan? Porque aquí está, de aquí parte hacia adelante, o sea, son todos los reales mayores que 5. Y el rango va a ser todos los reales mayores, o sea, todos los reales, digamos, tanto negativos como positivos, porque va recorriendo aquí los negativos y para acá va subiendo en forma mucho más calmada, va subiendo. Y en el caso de que la base sea menor, sería una base menor que 1, tendríamos algo decreciente, igual a esta curva de acá, pero decreciente se va a trasladar este para acá, se corre, es el mismo gráfico, el mismo logaritmo, pero cambia la posición, ¿no es cierto?, del eje de las ordenadas. Bien, la tarea que ustedes tienen para el miércoles, yo espero que la hayan hecho, la voy a ver y les comento. X-4 se corre, ¿no es cierto? Aquí en este caso se va a correr el eje 4 hacia la derecha. ¿Qué pasa acá? 1, este es un 1 menos logaritmo de 2x y aquí tienen el logaritmo de x más 3 menos 2. Esos dos casos me gustaría que ustedes los voy a revisar cuando tenga algún tiempo ahora, porque créanme que los profesores estamos todos medio acogotados de tiempo en este momento, porque hacer estas clases, el tiempo que toma corregir las pruebas es horrible. O sea, si antes nos tomaba, qué sé yo, 10 minutos corregir una prueba, ya nos toca casi media hora por prueba, entonces es más complicado el tema. Bueno, y más encima, si ustedes escriben con esos lápices que no se entiende nada y las fotos son mal sacadas y con poca luz, olvídense, es bien complicado el tema. Bueno, hoy día vamos a descubrir algo nuevo. Hemos visto los logaritmos, los gráficos, pero también yo quisiera ver con ustedes otra familia de logaritmos y a qué se debe y de dónde salen, que se llaman los logaritmos naturales. Vamos a ver entonces esta parte. Ahora, ¿de dónde sale este cuento? Ustedes han visto que cuando calculamos, ¿no es cierto?, la tasa de interés o todo este tema, yo les digo, ¿qué pasaría si el banco le ofrece una tasa de interés del 6% anual, pero por un periodo fijo de tiempo, por ejemplo, cada 4 meses o cada 3 meses? Y si ustedes mantienen la plata en el banco, o sea, pasan los 3 meses o los 4 meses y ustedes no la sacan, la ponen ahí de nuevo y la ponen de nuevo, o sea, no la ponen, la dejan ahí. Entonces el banco lo que tiene que hacer es pesca la plata, ¿no es cierto? Le aplica los intereses al cabo de los 3 meses y ese monto con los intereses lo vuelve a calcular otros 3 meses o 4 meses y lo vuelve a calcular y así va. Entonces quiere decir que en un año, si estamos tomando 4 meses de referencia, está haciendo el cálculo 3 veces, ¿no es cierto? 3 veces en el año. Entonces eso quiere decir que la tasa de 6% anual la van a tener que calcular. Si son 4 meses dividido por 3, le van a aplicar entonces un 2% cada 4 meses. Porque 4 meses por 3 da 12, entonces y 2 por 3 da 6. Entonces, ustedes van a tener que recalcular la fórmula, ¿no es cierto?, de una manera. Y por ejemplo, si estamos hablando de un trimestre, aquí nosotros calculamos por trimestre, entonces en un trimestre tenemos que hacer este cálculo de acá.
El valor futuro que tenemos aquí va a ser igual al valor presente por 1 más la tasa de interés si 6% ponen 6 acá y lo divido por 100 para que me dé 0,06 y eso dividido por 4 porque tiene 4 trimestres el año, ¿no es cierto? Cada 3 meses, 3 por 4, 12, eso es un año. Por eso que tienen aquí abajo el 4. Entonces, F es el valor final al final del primer trimestre, o sea, el valor que va a tener el monto por trimestre. P es el valor inicial depositado, F es el valor al final del trimestre, y esta es la fórmula que va a afectar, ¿no es cierto? 4 por 100 y eso, bueno. Entonces, si nosotros nos vamos, se fijan ustedes que la fórmula se altera, entonces hagamos un ejemplo. Supongamos un depósito de 1.000.000 de pesos a 4 años con interés del 6%, pero calculado cada 3 meses. Entonces, aplicando la fórmula anterior tenemos que el valor futuro va a ser igual a P, que es el millón de pesos, por 1 más I partido por 4. En este caso tenemos, porque el trimestre, acuérdense, son 4 trimestres por año. Entonces tengo que dividir la tasa por 4, que son la tasa del 6% dividido por 4 me da 0,15. O sea, 6%, 0,06 dividido por 4 más 0,015. Y esto lo tengo que elevar por T, la cantidad de años, y por 4, porque son 4 periodos en cada año. Entonces de ahí llego a esta fórmula de acá. Voy a tener son 4 años y cada 3 meses. Ah, y 1.000.000 de pesos, perdón, aquí está a 5 años esto. Estoy calculando esto a 5 años, por eso está ese 5 acá. Entonces tengo F, el valor futuro, a ser 1.000.000 de pesos por 1 más 0,06 partido por 4, ¿no es cierto? Que da 0,15, 1,15 elevado a 4, que son 4 periodos de 4 trimestres por año, y por los 5 años, que son estos que tenemos acá, 5 años. Entonces calculando llego a un valor de, en 5 años voy a tener 1.346.000, o sea, en 5 años junto 347.000 pesos más o menos adicionales a lo que tenía originalmente. Cada trimestre el valor sube y el banco calcula. Entonces, pero si yo lo hago con el cálculo una vez al año solamente, eso es lo que ustedes conocen cómo hacerlo, les queda, ¿no es cierto?, 1.000.000 por 1,06, 6% es 0,06, ¿está bien? Y todo eso elevado a 5, entonces eso me va a dar 1.338.000. O sea, fíjense ustedes que si hago un cálculo con esta cosa continua, me da 1.346.000, y si lo hago una vez al año, me da 1.338.000. Vale decir, el hecho de calcular el interés en forma continua me da como 10.000 pesos más, digamos, de 1.338.000 a 1.346.000. No es mucha la diferencia, pero gano más con el interés continuo. Ahora, quiero que calcule, fíjate, lo que quiero, ¿qué pasaría si el banco ahora, en vez de decirte te voy a calcular el interés cada 4 meses o 3 meses o como quieran, el banco va un paso más allá y te dice, te voy a calcular el interés en forma continua. Es decir, tú vas a tener una fórmula de este tipo. F es igual P, el valor presente, más 1 más R, la tasa de interés, partido por N y elevado a NT. No he dicho nada nuevo, esa es la fórmula. Y el tema está que esto se llama el interés, una tasa de interés continua, o sea, está siempre calculando. Y en este caso n sería infinito, porque está en todo momento está calculando, o sea, n sería totalmente infinito. Y esto nos complica bastante, y esto complicó mucho a los matemáticos durante mucho tiempo. Bueno, y en este caso, ¿cómo calculamos la cuestión? ¿Qué es lo que pasa? Y esto se cabecearon harto tiempo los matemáticos hasta que, fíjate la forma que tiene esta ecuación. 1 más r partido por n elevado a nt. Bueno, el señor Leonhard Euler, en alemán la EU se pronuncia como OI, y Leonhard Euler fue el que se estuvo cabeceando más y un genio matemático, y fue el que
sacó la solución. Entonces, si ustedes se acuerdan, la forma que tenía esta ecuación era de este tipo: 1 más 1 partido por n elevado a n. Entonces, este señor estuvo calculando la cosa, estuvo viendo cómo funcionaba la ecuación y demostró matemáticamente el tema, pero me interesaría que ustedes hicieran una pausa acá cuando yo les diga y calculen, quédense con esta lámina y vayan calculando. Si yo pongo n igual 1 y n igual 4, si yo pongo n igual 1, esta ecuación nos daría 2. N igual 4 nos daría 2,44. Ahora quiero que ustedes vayan aproximándose a infinito. Calculen ustedes mismos n igual 100, 100.000, 1.000.000 y 10 millones. Y quiero que me digan a qué número llegan. ¿Ok? Hagan pausa aquí, quédense con la figura y hagan los cálculos y pongan el resultado. Y veamos a cuánto llegan. Aquí estamos en pausa. Muy bien, chiquillos. Ahora, muy bien. ¿Hicieron el resultado? Bueno, ustedes descubrieron un nuevo número irracional que es tan famoso como el número pi, que tiene mucho más años, mucho más viejo que este, pero descubrimos el número 2,718281 y puntos suspensivos, que tiene una infinidad de valores. Bueno, este es el acertijo que resolvió el matemático Euler. ¿Ok? Y pueden decir, ¿y esta cuestión para qué sirve? Bueno, para calcular para todos estos cálculos que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Para los cálculos continuos de crecimiento. Porque tiene esa fórmula que ustedes vieron, cómo resolver esa fórmula y se da de esa manera. Entonces, por ejemplo, les pongo acá, si depositamos 1.000 pesos en el banco por 10 años a 6% de interés anual y calculado en forma continua, al cabo de 10 años tendremos 1.822,12 pesos. Calculen ustedes cuánto será 6% anual calculado una vez, va a ser menor que esto, ¿no? Quizás no sea mucha la diferencia, pero todo cuenta, especialmente los bancos que pagan unos intereses misérrimos. ¿Ok? Entonces, acabamos de descubrir entre ustedes y nosotros el valor E. Y este número que está acá se llama E. Por ejemplo, en cosas continuas, en una laguna se observa el crecimiento de un tipo de alga y detectamos que cada día hay 5% más de algas que el día anterior. Si en el primer día tenemos 10 metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados habrá cada una semana? Entonces, aquí nos están diciendo que estamos midiendo una vez al día, por lo tanto, si ocupamos la fórmula típica que ustedes conocen, que es esta, vamos a llegar a 14 metros cuadrados. Pero si aplicamos ahora la fórmula del crecimiento continuo, tendríamos que aplicar esta otra fórmula que está aquí abajo, que la vamos a ver un poquito más adelante, que sería 10. El valor futuro sería 10, que es el valor actual, por E, que es el numerito que acabamos de descubrir, 2,71 y algo, qué sé yo, elevado a la tasa de interés o a la tasa de crecimiento, que es 0,05, y por los 7 días. Y eso nos da 14,2. Hagan una calculadora, pónganle la calculadora 2,718 elevado a 0,35 y les va a dar 14 elevado a 0,05 por 7. ¿Cuánto da eso? 0,35. Entonces eso les va a dar más o menos 14,2 metros cuadrados. Es poca la diferencia, pero da un valor más exacto, porque las algas van creciendo de forma continua y no en forma no es que saltan de 1 metro a 2 metros de un día para otro, sino que van creciendo en forma continua. ¿Ok? Ahora, este numerito que acaban de descubrir ustedes, que son los logaritmos naturales, tiene las mismas características, funcionan exactamente igual que cualquier logaritmo que hayan visto ustedes, y la única diferencia es que su base de cálculo corresponde al valor E, o sea, el número irracional E, o el número irracional Euler, si ustedes quieren. ¿Cuál es la base de esto? Normalmente estos logaritmos se identifican al escribirse de la siguiente manera. Los logaritmos naturales que tienen base E, ojo, se escriben de esta manera: ln
x. Y al poner ln significa que estamos logaritmo natural, ln, y su base es e. Y si ustedes ven log de x, este fue el primer logaritmo que se inventó, ¿no es cierto? Y que lo hicieron para simplicidad con base 10. Entonces, si ponen log x, ya saben que la base es 10, y si ponen logaritmo natural, la base es 2,7182, qué sé yo, y si va allá. ¿Ok? Pero funcionan todos iguales, las características son todas las mismas. Bien, ahora quisiera explicarle a ustedes algo distinto, que es la diferencia entre una función exponencial y una logarítmica. Y para que ustedes se den cuenta de la diferencia, vamos a ver aquí dos gráficos. Este primer gráfico que está aquí arriba corresponde a la función exponencial, y igual a 10 elevado a x. O sea, aquí tenemos nosotros claramente, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí para que se note bien claro. ¿Sí? Bien, tenemos ahí y elevado a 10 elevado a x. Entonces, se los puse bien grande para que se note. Y fíjense ustedes lo siguiente. En este caso, nosotros tenemos que el gráfico ya pasa cruza el eje Y en el punto 0, 1. ¿Ya? Acuérdense de eso, este gráfico está intersectando el eje de la ordenada en el punto 0, de x vale 0, y vale 1. ¿Ok? Y es asintótico, o sea, se acerca infinitamente al eje de las abscisas, pero nunca lo toca. En el infinito quizás llegue a tocarlo, pero el infinito está indeterminado, entonces no hay intersección ahí. Y vamos a ver por otro lado, el otro gráfico que tenemos acá, que es este de acá, que es y igual logaritmo de x. Igual logaritmo de x que este de acá. Entonces, este de acá, ustedes fíjense lo siguiente. Este gráfico es asintótico con el eje y corta el eje x en el punto 1, 0. Cuando y vale 0, 1, aquí en este punto de acá corta. O sea, si ustedes miran estas dos curvas, decir, pero son distintas, profe. No. Fíjense que una es el espejo de la otra. Y para que ustedes lo vean más claramente, vamos a hacer aquí un experimento y vamos a superponer estas curvas. Entonces, fíjense cómo queda este cuento acá. La curva azul que ustedes ven arriba, esta curva de acá, es la curva exponencial, ¿ya? Que está cortando el eje ordenado en el punto 0, x, 1, y. ¿Se fijan? Aquí está cortando el punto de la ordenada. Y el otro, que es el verde, viene siendo logaritmo logaritmo de x, es una curva que va hacia acá y corta el eje de la x en x igual 1 y igual 0. O sea, 0, 1, 1, 0. Este va a llegar cuando x vale 1, esta cosa va a valer aquí 1, 10. Y cuando x vale 1, este otro de acá va a valer, ¿cuánto es? Aquí tenemos 1, 10, que va a tener 10, 1. O sea, 10 y 1, ¿se fijan? Entonces, si ustedes se fijan, tienen relaciones. Ahora, si ustedes tomaran una tijera, imprimieran esta figura, la cortan con una tijera y tratan de, se van a dar cuenta que si dan vuelta este lado, lo dan vuelta, se van a encontrar con lo mismo. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que se llaman las funciones inversas. O sea, el logaritmo es la función inversa de la función exponencial, de lo exponencial. Y lo exponencial es lo inverso del logaritmo. Entonces estamos hablando de la función inversa. ¿Qué es lo que hace una función inversa?
vuelve todo a lo normal. Es como si yo les digo, si yo tengo 5 y lo elevo al cuadrado, tengo 25. Y para llegar a la cosa original, para llegar de 25 a 5 de nuevo, tengo que tomar la función inversa de la exponente, que es la raíz cuadrada. Entonces tomo raíz cuadrada de 25 y vuelvo a 5 de nuevo. O sea, la función inversa es aquella que deshace lo que hizo la función que habíamos tomado originalmente. En el caso de elevar al cuadrado, la función inversa es tomar la raíz cuadrada de eso y eso deshace lo que hizo la primera. Entonces la función inversa es lo que deshace, es la función que deshace lo que hizo la primera función que ustedes tenían considerada, ¿no es cierto? Y eso es básicamente el tema. Entonces, el efecto de la función inversa es anular el efecto que tomó la función inicial. Entonces, aquí están las características que ustedes se acuerdan. Como pudiste ver en la mente anterior, los gráficos son iguales, pero los valores x e y se revierten. Donde en un caso es x, en la función inversa es y, y donde en el caso original es y, la función inversa es x. Entonces, el punto y igual 10x, que es la función inversa, va a pasar por los puntos 0, 1 y 1, 10. Y en el caso de la función inversa, va a pasar por el punto 1, 0. Fíjense ustedes que donde es 0 es 1 y donde es 1 es 0. Y aquí al revés también. 1, 10, 10, 1. Revísenlo ustedes. Y esto no es coincidencia. Son funciones inversas. La función inversa es aquella que deshace lo que hizo la función original. La raíz cuadrada y la elevar al cuadrado. La función inversa nos permite llegar al punto original de donde partimos, anulando lo que hizo la primera función. Entonces acuérdense bien de esto. Si la función original pasa por el punto xy, entonces la función inversa pasará por el punto ix. ¿Ok? Entonces, esto significa entonces que sus rangos y dominios se reversan. Es decir, si la función original tiene el dominio, por ejemplo, en la función exponencial, yo puedo tener el dominio de la función exponencial es todos los reales y el rango son todos los reales positivos, ¿no es cierto? Pero en la función inversa es al revés. El dominio son todos los reales positivos porque x no puede ser menor que 0 y el rango son todos los reales. Entonces, acuérdense de esto, ¿ok? Y esto, quiero explicarles aquí, este es un ejercicio para que ustedes lo mediten un poco y lo hagan, pero la vida media de isótopos corresponde al decaimiento. Ahí está explicado lo que es la vida y media de la parte radiactiva. Por ejemplo, en Chernobyl, ¿cuándo se puede entrar a Chernobyl? ¿Qué tipo de radiación hay en esa ciudad que nos explotó el reactor nuclear, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy no se puede entrar, es una ciudad totalmente abandonada. Es impresionante las películas que yo he visto de Chernobyl, impresionante. Están los edificios como quedaron, la gente arrancó, quedaron las cosas como están. Pero ya a esta altura se puede entrar. Han pasado 30 años ya de esto y se puede empezar a entrar. Pero el tema está en que cómo calculamos cuánto ha bajado la radiación y se ocupan expresiones de este tipo, conociendo un poco el elemento radiactivo con el que estaba la central, ¿no es cierto?, generadora de energía. Con eso conocemos la vida media y con eso podemos calcular cuánto va quedando de radiación. Pero quedan cientos de años todavía, aunque ha bajado muchísimo respecto al principio, porque la vida media significa, ¿no es cierto?, cómo decae la radiación en el tiempo. Entonces, la vida media de un isótopo corresponde al decaimiento en el tiempo para que lleguemos a la mitad o decaiga la radiación a la mitad. Entonces, si al principio tenemos 100 gramos de elemento radiactivo, al cabo del primer ciclo de vida media habrá solamente la mitad de esa cantidad, o sea, o la mitad de su radiación. Y la forma de calcular esto viene siendo de esta manera porque es continuo. Entonces calculamos A, que es la radiación futura, en un tiempo dado, va a ser igual a la radiación original que había en Chernobyl, por
un medio, que es la vida media, es un medio, de t, el número de años, partido por k, que es la vida media. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un isótopo radiactivo de una vida media de 12 días, es decir, en 12 días pierde 50% de su volumen, o su radiación, o pueden verlo. Si inicialmente hay 64 gramos, ¿cuánto tomará en tiempo a llegar a 2 gramos? Entonces tienen 2, que es la radiación futura, que a ustedes les interesa saber cuándo va a llegar a eso, es igual a la cantidad de hoy día, en este momento, que es 64 por un medio elevado a t partido por 12. Entonces, resolviendo esto, porque la incógnita es t, cuánto tiempo, y el tiempo está en días. Entonces resuelvo esto, paso este 64 dividiendo para acá, me queda 2 partido por 64, que 1 partido por 32, 1 partido por 32 por 2 me va a quedar 1 partido por 16, ¿no es cierto? Es igual al logaritmo de, bueno, ustedes calculen el logaritmo, hay que dar logaritmo acá, calculen y van a llegar finalmente a 60 días. Hagan ustedes el cálculo, porque son el tipo de problemas que son más entretenidos, digamos. Y aquí tienen la tarea para el lunes. ¿En cuánto tiempo mi capital de 5.000 pesos se duplicará si lo deposito en un banco que me da 6% de interés compuesto continuo? Esta es la fórmula. Se le estoy dando la fórmula. F, ¿cuánto es? Es 2P. O sea, F sería 10.000, perdón, 50.000 sería 100.000 es igual a 50.000 por E elevado a R, que es 6. Ponen aquí 6. Y t es la incógnita. Calculen eso con logaritmo. Si lo hacen con logaritmo natural le va a salir más fácil, créanme, porque ahí el logaritmo con la misma base, ¿no es cierto? Se simplifica bastante el tema. Véanlo ustedes cómo les queda. Y después calculen este otro, un isótopo radioactivo, lo vimos en la lámina pasada, no creo que sea muy complicado, y eso sería. Entonces, eso sería lo que estamos viendo nosotros, la explicación que les doy por toda esta clase. Y chiquillos, eso sería todo por ahora y nos estaríamos viendo el próximo martes. Pero el lunes necesito que me manden esta tarea de acá hecha. ¿Ok? Se la voy a poner también en la plataforma para que la tengan puesta ahí por escrito. Y una cosa, el día jueves de la próxima semana estamos pensando, no está aprobado todavía, tenemos clase de matemática a las 11. Y yo estaba viendo con el psicólogo del colegio, en fin, con la profesora jefe del tercero B, la Natalia. Estamos viendo la posibilidad de hacer el próximo jueves un consejo de curso entre los dos terceros. Y vamos a tocar, entonces, quisiera que ustedes me iluminen un poco qué temas les gustaría ver ahí, qué cosas les gustaría, en fin, cómo lo ven ustedes para hacer este consejo de curso entre los dos terceros, mujeres y hombres, y que empecemos a tocar problemas o temas, no sé, lo que se les ocurra a ustedes. Ilumínenme, por favor, porque necesito que me digan, oye, profe, me gustaría, qué sé yo, tocar el tema de la resiliencia o de tener paciencia, de qué sé yo, no sé, no se me ocurre. Por favor, necesitamos que ustedes nos iluminen un poco. Y bueno, sería hasta el próximo martes. Y el lunes acuérdense de esta tarea. Chiquillos, mucho gusto y nos estamos viendo.